Muy buenas noches con todos y todas las y los asistentes. En nombre de Jus 360, el portal de actualidad jurídica de Jus et Veritas, les doy la bienvenida al webinar Que no panda el cúnico, un análisis a los derechos de autor en series de televisión a través del caso Chespirito. El día de hoy contamos con la ponencia de Moisés Rejanovici, quien es abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Se desempeña profesionalmente como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como árbitro de consumo y como asesor en temas de competencia y propiedad intelectual. Asimismo, les recordamos que hay la posibilidad de que realicen preguntas a través del Zoom y también en la publicación de Facebook, las cuales serán respondidas antes de finalizar el evento. Adelante, profesor. Ok, buenas noches. Agradezco nuevamente a Yuset Veritas y la presente exposición más que nada es una conversación a raíz de esta controversia surgida, ¿no? Entre los herederos de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, en la cual nosotros nos hemos enterado, todos nosotros, que se van a dejar de transmitir los programas de El Chavo del Ocho, ¿no? Entonces es una oportunidad para conversar algunos temas en derecho de autor y vinculados a las series que pueden darse en televisión, ¿no? Ahora, siempre partimos que dentro del derecho de autor el objeto de protección es la obra, ¿no? Esta creación personal intelectual en la cual el hombre establece, interviene en la disposición de elementos que van a dar origen a la obra, posible de ser dada a conocer, o sea, posible de ser divulgada, y también susceptible o posible de ser fijada en cualquier soporte o susceptible de ser reproducida, ¿no? Estos son los elementos de la definición de obra que tenemos en nuestra base legal. Existen en el ámbito del derecho de autor diversos tratados en materia de derecho de autor, como el Convenio de Berna o también a nivel regional la decisión 351, ¿no? Ya, y en un ámbito nacional, complementando tratados, tenemos el decreto legislativo 822. Entonces, es la obra, la forma de expresión, la que se protege como creación y no la idea, ¿no? También esta es una pauta clave dentro de las consideraciones en el ámbito del derecho de autor. Ahora, también tenemos un listado abierto de obras las cuales tienen que cumplir con estos elementos, ¿no? Creación personal intelectual, original, posible de ser dada a conocer, divulgada y posible de ser fijada en cualquier soporte. Y el listado que tenemos en la norma es un listado enunciativo, es un listado bastante abierto, ¿no? Teniendo en cuenta estas tres consideraciones que son los elementos que conforman el objeto de protección, que es la obra en el ámbito del derecho de autor. Así, por ejemplo, tenemos las obras musicales, en las cuales pueden contar con o sin letra, básicamente musicalización, obras musicales dentro del rango, o mejor dicho, de una de los ejemplos que tenemos en la norma como derecho de autor, ¿no? Las obras musicales, las canciones son protegidas por derecho de autor. Puede que exista una persona que cree la letra, también una persona que cree la composición, y estos pueden ser creadores. También la misma persona o solamente una persona es la que crea tanto la letra como a su vez la música, ¿no? Acá un ejemplo en el ámbito del derecho de autor, como son las obras musicales. También tenemos que las bases de datos pueden ser protegidas en el ámbito del derecho de autor, y más que nada se va a proteger como forma de expresión
la disposición de elementos o disposición organizativa de los mismos, siempre que esta forma de organización de elementos pueda ser o sea original, ¿no? Por ejemplo, o un contraejemplo en el cual no nos encontraríamos tanto frente a una base de datos que pueda ser protegida por derecho de autor, ¿no? Lo que conocíamos de repente sigue vigente, ¿no? Las llamadas páginas amarillas o páginas blancas en el cual tenemos un listado telefónico de los titulares de una línea telefónica y ordenada por orden alfabético. Y en otro caso también anuncios de servicios mediante la guía telefónica y también ordenados por orden alfabético, ¿no? Entonces, esa forma de organización no cumpliría los elementos de originalidad. En cambio, podríamos rescatar algunos otros ejemplos en los cuales sí se podría considerar que pueden estar vinculados bajo la forma de organización dentro del elemento, o mejor dicho, dentro del ámbito del derecho de autor. Y, por ejemplo, acá tienen ustedes una captura de pantalla de Spotify en el cual una manera de organizar elementos podrían ser los géneros musicales, ¿no? En el cual es básicamente una secuencia rítmica para determinar cómo se pueden organizar diversas canciones. Pero también esta aplicación organiza las canciones, las obras musicales, bajo el estado de ánimo, ¿no? Bajo diversos estados de ánimo en el cual podría ya implicar un grado de originalidad en la forma de organización que pueda ser sujeta a protección dentro del ámbito del derecho de autor. Entonces, lo que se protege es la forma de expresión, acá la forma de expresión, ¿no? Materializada en la forma de organización, siempre que esta forma de organización en una base de datos sea original. También lo que ha ocurrido y se ha enfatizado en el estado de aislamiento en el que hemos vivido a raíz del estado de emergencia, ¿no? Con ahora la consideración o un poco las limitaciones a la libertad de tránsito y cómo esto ha sido también una forma en la cual han cambiado varios procesos productivos, cómo se han adaptado, ¿no? Tenemos, como en este caso, estamos ante una videoconferencia, una videoclase o el teletrabajo, ¿no? Y cómo es que se han podido dar estas maneras de organizarse las personas o de comunicarse, ¿no? Y tenemos diversas plataformas, ¿no? La que estamos usando actualmente es el Zoom, también tenemos el Google Meet y también el Messenger de Facebook, ¿no? Cada uno con sus características particulares en las cuáles son las personas que pueden estar dentro de una videoconferencia en simultáneo, como también la duración de la misma, ¿no? Si es que el uso es gratuito, a diferencia de un uso que podría ser pagado. En fin, todas estas aplicaciones, las maneras en las cuales nos estamos comunicando, son protegidas por derecho de autor. El software en nuestro sistema ha sido protegido por derecho de autor. Esto un poco ha sido la opción legal, incluso a nivel regional, ¿no? Tenemos también como complemento la decisión 486, que es un tratado de propiedad industrial en la comunidad andina. En ese tratado de la comunidad andina expresamente se excluye del ámbito de aplicación el software como tal. Y en cambio, en la decisión 351 se reconoce el software como parte de la protección dentro del ámbito del derecho de autor. Entonces, el software también es protegido por derecho de autor. Y acá también un poco entrando en materia, ¿no? Tenemos que dentro de las obras tenemos los dibujos animados, las series de televisión, que ha sido el caso materia de controversia que un poco me plantearon, ¿no? Los alumnos de Yuset Veritas el conversarlo el día de hoy con ustedes. Entonces, los dibujos animados también son protegidos
dentro del ámbito del derecho de autor, ¿no? Pueden involucrar una serie de actores, una serie de personajes, incluso, ¿no? Entonces, los dibujos animados se pueden clasificar como una obra audiovisual, ¿no? Que es un poco también lo que vamos a hablar al final de la conversación en el día de hoy. Entonces, también son protegidos por derecho de autor. Los cómics también son protegidos por derecho de autor. Tenemos cuentos, novelas que también han dado incluso el salto al cine u otra forma de expresión, ¿no? A su vez, también son protegidas por derecho de autor. Ahora, tenemos el Chavo del Ocho, ¿no? Que el Chavo del Ocho es catalogada un poco también haciendo un símil con los dibujos animados, una obra audiovisual, ¿no? Y lo que nos dice la norma, hay una parte inicial que establece una serie de definiciones. Y en este caso, la obra audiovisual es una secuencia de imágenes, en resumen, que pueden tener sonido, como no puede tener sonidos de imágenes en movimiento, ¿no? En este caso también involucra una serie de participantes, una serie de creadores, ¿no? Y puede ser posible o susceptible de ser proyectada por o exhibida por medios idóneos, ¿no? Pensábamos un medio tradicional como podía ser la televisión o el cine, pero también tenemos el día de hoy el streaming, ¿no? Que en este estado de emergencia también junto con las aplicaciones, las maneras de comunicarnos mediante las videoconferencias o el teletrabajo, el streaming o tiene un papel bastante importante. Si bien ya lo tenía antes, hoy día también se ha reforzado su protagonismo en el uso mediante plataformas, mediante dispositivos, incluso móviles, de acceder a entretenimiento, ¿no? Incluso en un estado de emergencia. Entonces, la obra va a ser protegida siempre que sea una creación intelectual, personal y original, como también que sea posible de darse a conocer y a su vez que sea posible de ser fijada por cualquier soporte, ¿no? O sea analógico, sea digital, fijada en cualquier tipo de soporte. Ahora, las obras van a ser protegidas, pero también, por ejemplo, ¿no? Locaciones, personajes, siempre que cumplan estos requisitos de originalidad, creaciones personales, intelectuales, originales, posibles de ser reproducidas, posibles de ser divulgadas, también van a contar con un objeto de protección o van a ser protegidas dentro del ámbito del derecho de autor. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo, ¿no? De registro de personaje, ¿no? De acuerdo a la fuente que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva, este personaje que es conocido por todos, ¿no? Como el Chavo del Ocho o el Chavo, en su oportunidad ha sido registrado bajo, o mejor dicho, en el ámbito de la legislación mexicana en una entidad que se encarga también de registrar las obras. Aquí también algo muy importante, ¿no? Que en el ámbito del derecho de autor, la obra se va a proteger desde que se crea. Los registros que existen o puedan existir son meramente declarativos o más que nada importarán un valor probatorio, ¿no? Por ejemplo, tienen el registro de la Dirección de Derecho de Autor, en el cual en esa dirección, en el Indecopi, se registran obras, ¿no? Pero el autor puede proteger la obra desde que crea la misma y se puede ver en cada caso en concreto medios probatorios para que se puedan acreditar la fecha en la cual se ha creado una obra, se ha creado también un personaje, ¿no? En este caso tenemos el Chavo, que está registrado en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ¿no? Según la fuente. Entonces los personajes también van a ser protegidos por derecho de autor.
¿no? Si quisiera hacer una obra nueva en base a un personaje de otra obra, eso implicaría un derecho patrimonial que también vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que es el derecho de transformación. Ah, ya, muy bien. Acá tenemos al doctor Ugarte que en otros países, en el ámbito mexicano, el derecho o el registro es constitutivo. Sin embargo, en el ámbito nacional, el registro es meramente declarativo y es una fuente, más que nada, adicional de probar que la obra se ha creado en un tiempo o da un parámetro de fecha cierta, ¿no? Que pueden existir conflictos en ocasiones a raíz de cuándo es que se ha creado primero la obra en el tiempo, porque al crearse primero la obra en el tiempo, el autor va a tener el derecho. También tenemos, a ver, en este caso, en la creación de los personajes, lo correspondiente al Chapulín Colorado, ¿no? Acá el registro de la obra pertinente en el cual se establece quién podría ser el creador de la obra, o mejor dicho, también los personajes que son protegidos, por ende también bajo el ámbito del derecho de autor. Un tema adicional que también les indicaba, ¿no? Que a su vez pueden ser protegidas locaciones, personajes dentro del ámbito del derecho de autor, pero a su vez también pueden existir otros elementos creativos, ¿no? Incluso las frases, ¿no? Frases que son conocidas de diversos personajes, tanto de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, entre otras series o sagas que forman parte de la creación de Chespirito, ¿no? Acá algunas que ustedes ven en la diapositiva, en las cuales también podrían ser protegidas bajo el ámbito del derecho de autor, ¿no? Siempre que cuenten con la originalidad correspondiente. Ahora, tenemos un poco ya el ámbito de la obra, de la creación personal intelectual. También hemos visto que se pueden proteger personajes, a su vez que se pueden proteger incluso frases, ¿no? De estos personajes o dentro de una obra que sean, que cumplan con el elemento de originalidad. Entonces, también personajes, frases, locaciones pueden ser protegidas bajo el ámbito del derecho de autor. En nuestro sistema tenemos dos tipos de derechos, ¿no? Unos vinculados a proteger la personalidad del autor, que son los derechos morales, y otros que se encuentran o están vinculados más que nada al uso de la obra, a la explotación económica de la obra, y estos son los derechos de carácter patrimonial. En estos tipos de derechos que tienen contenido económico, el autor tiene la facultad de prohibir o autorizar cualquier forma del uso de la obra. Ahora, en el ámbito de los derechos morales que están vinculados a la personalidad del autor, tenemos diversos derechos, como por ejemplo el derecho de divulgación, aquel por el cual el autor va a dar a conocer por primera vez la obra, el derecho de paternidad o también llamado atribución, mediante el cual al autor se le reconoce como autor, como creador. También tenemos el derecho de integridad, este derecho mediante el cual el autor puede oponerse a cualquier deformación o mutilación de la obra. Estos son derechos que están reconocidos, por ejemplo, en la decisión 351, pero el mismo tratado estableció que las legislaciones nacionales pueden reconocer otros derechos adicionales. Así tenemos, por ejemplo, el derecho de modificación que puede hacer el mismo autor, el derecho de retiro de la obra o también el derecho de acceder a un ejemplar único o un ejemplar raro, porque este último derecho le va a permitir, por ejemplo, ¿no? Al acceder a un ejemplar único de su obra, determinar que ha sido el primero que ha creado en el tiempo y por tanto ejercer otros derechos frente a terceros. Aquí, como les mencionaba,
en el caso del derecho de paternidad, o también llamado derecho de atribución, ¿no? El autor tiene el derecho a ser reconocido como autor en toda creación. Y en el caso de los personajes o particularmente, ¿no? En el Chavo del Ocho, ustedes saben que hay diversos personajes que integran, sean la vecindad o la escuela en la cual se encontraba el Chavo, ¿no? Y una de las controversias que surgieron en su oportunidad era quién era el creador, ¿no? Del personaje La Chilindrina. Entonces, dentro de esto es derecho de paternidad o derecho a atribución. Si María Antonieta de las Nieves era la creadora del personaje o Roberto Gómez Bolaño. En ese sentido se determinó, creo que María Antonieta de las Nieves era la creadora de este personaje, que si bien puede ser susceptible de controversia, no va a depender mucho qué es lo que se estableció inicialmente en el guión, cuáles fueron las pautas del director. En caso concreto, si es que hubo una creación o no, o puede existir en cada caso concreto una creación o no de un personaje, ¿no? Entonces acá, dentro de esta controversia también se podría discutir quién es el autor o la autora en un caso concreto de un personaje y a raíz de ello también poder ejercer derechos tanto vinculados a la personalidad del autor como también derechos vinculados a la explotación económica de la obra, ¿no? Entonces, fíjense cómo los personajes se discutiría caso por caso y dependiendo de los medios probatorios, quién es el creador de un personaje para que sea protegido y pueda ejercer sus derechos de manera correspondiente. Ahora, dentro del ámbito de los derechos patrimoniales, tenemos la regla general que la autorización por el uso de la obra es una autorización que se otorga de manera previa y por escrito y para cualquier modalidad o uso de la obra. Y también tenemos una regla adicional, que es la llamada responsabilidad solidaria, ¿no? Es para cualquier persona, sea natural, sea jurídica, de derecho público o de derecho privado, ¿no? Cualquier persona que autoriza el uso de la obra o presta el consentimiento, si es que quien usa la obra no cuenta con la autorización del titular del derecho, entonces también va a ser responsable solidario por ese uso no autorizado. Estas son un poco las pautas generales en el ámbito de los usos patrimoniales de las obras. Y así tenemos como ejemplos de derechos patrimoniales el derecho de reproducción, que es la fijación de la obra en cualquier tipo de soporte, la comunicación pública también como es el acto por el cual una persona o más reunidas, sea de manera física, sea también ahora de manera virtual, pueden acceder a la obra por cualquier tipo de soporte. Y otro ejemplo que se podría citar es el caso de la transformación de la obra, ¿no? Es aquel que involucra una obra que se deriva de una obra originaria. Es decir, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un spin-off de un personaje? Entonces, para crear esta obra que se deriva de una obra originaria, tengo que pedir la autorización correspondiente. Entonces, estos derechos son bastante importantes porque implican una retribución al autor o al creador por el uso de su obra. Así, el autor, como también este ámbito de derechos patrimoniales tiene un carácter alimentario, el autor puede dedicarse a crear y a ser retribuido cuando las personas quieren utilizar las obras de esta persona, de este creador. Entonces también es muy relevante los derechos de carácter patrimonial. Estos son los derechos que les había mencionado
como por ejemplo, nuevamente reproducción, comunicación pública, distribución, la transformación, la importación de ejemplares no autorizados, la sincronización y también el derecho de reventa que se da para obras de artes plásticas. Aquí, por ejemplo, en el caso de la reproducción es la fijación de la obra en cualquier tipo de soporte, ¿no? Puede ser un soporte físico, puede ser un soporte también digital, ¿no? Las maneras de reproducción pueden ser incluso en un futuro o en un presente en impresoras 3D. También se habla de las impresoras 4D, ¿no? Que estas impresoras 4D, el material incluso interactúa con otros tipos de soportes. Entonces es la fijación de la obra en cualquier tipo de soporte. Por ejemplo, acá, ¿no? Que hablábamos de los personajes que son protegidos por derecho de autor, ¿no? El Chavo del Ocho también tuvo años posteriores una versión animada, ¿no? Entonces, para crear, o mejor dicho, ¿no? Para poner las caras de los personajes, ¿no? En estas galletas, implicaría también una fijación del personaje protegido por derecho de autor. También, ¿no? La fijación, ustedes ven, o la reproducción de los personajes en el mismo paquete de las galletas también implica una fijación de los personajes que son protegidos por derecho de autor. Les comentaba también anteriormente que existe también la fijación de la obra mediante impresiones 3D. Estas son capturas de pantalla de una plataforma que se llama Thingiverse, en la cual permite imprimir en 3D, en una impresora 3D, diversos prototipos, ¿no? Hay personas que suben justamente sus prototipos y pueden dejarlo, o mejor dicho, ¿no? Y permiten bajo ciertas licencias la descarga de las mismas para que se puedan imprimir estos prototipos. En este caso, vemos que también hay personajes, ¿no? Del Chavo del Ocho que están disponibles en esta plataforma, pero aquí la particularidad, si es que recuerdan la regla que hablamos anteriormente, la regla del artículo 37, para que pueda hacer la fijación de estos personajes, estos prototipos, y subirlos a la plataforma correspondiente. Acá tenemos una plataforma que se encarga de descargar objetos para que sean imprimidos o impresos en impresoras 3D. Entonces, para eso se necesitará autorización del titular del derecho, en este caso, de los personajes. Ven en el lado izquierdo un poco las imágenes de los personajes, el lado derecho, una de las capturas que presenta quien ha subido estos prototipos a esta plataforma. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si es que en estos casos, o en todos los casos, tiene que contar con la autorización correspondiente del titular del derecho. Ahora, también tenemos la comunicación pública, que es un derecho bastante relevante en el día de hoy, ¿no? Para los titulares de los derechos, para también los creadores. Que esta comunicación pública, las personas acceden a la obra bajo cualquier forma, bajo cualquier procedimiento. Y hemos visto cómo desde hace ya muchos años y en el ámbito digital, la comunicación pública es una opción que podría ser atractiva en determinados aspectos para que se puedan acceder a las obras, claro, siempre también retribuyendo al autor o al titular del derecho. Así tenemos, por ejemplo, lo que se ha dado hace unos años, este fenómeno del streaming, en el cual las personas pueden acceder a estas plataformas en las cuales puede existir una versión gratuita, una versión pagada en ocasiones, en las cuales se acceden a diversos contenidos. Como por ejemplo, ustedes tienen el Spotify que tiene estas dos versiones, ¿no? Versión gratuita, que se puede acceder a obras con internet, ¿no? La versión pagada permite acceder a las obras, crear listados, hacer descargas de los listados, claro,
solamente dentro de la aplicación y sin contar con, o mejor dicho, y sin publicidad, ¿no? La versión gratuita tiene la publicidad. Entonces podría darse que una manera de remunerar a los titulares que se encuentren involucrados sea en función de la publicidad o también de los pagos que realizan las personas al suscribirse y al pagar mensualmente en este tipo de aplicación, ¿no? Algo parecido también existe o se da con esta plataforma YouTube, ¿no? Que podemos acceder a contenidos gratuitos, pero en ocasiones cuando se acceden a estos contenidos tienen que pasarse o alguna publicidad en el medio de determinados contenidos. Ahí también una regla previa que será bastante importante si es que la persona que sube contenidos cuenta con la autorización titular para hacerlo. Y aquí podríamos vernos en un ejemplo de la llamada responsabilidad solidaria, ¿no? Si un tercero sube obras, por ejemplo, alguna plataforma, sin autorización del autor o del titular del derecho, podría estar incurso en una acción que puede ser sancionada. Y en nuestro sistema tenemos la ventaja para los autores o para los titulares que el autor puede elegir la vía en la cual puede ejercer su acción legal, ¿no? Podría irse a la vía administrativa, podría irse también a la vía civil o también podría irse incluso a la vía penal. Va a depender mucho de la estrategia del autor o el titular para ver cómo es que puede defender sus derechos frente a un caso concreto. Entonces tenemos estas plataformas en las cuales también se pueden acceder a contenidos y es importante que se puedan retribuir a los titulares del derecho correspondiente. Ahora, también hemos visto que la regla general, de acuerdo al artículo 37, es que se tenga que pedir la autorización previa y por escrito al autor o al titular del derecho. Pero existen también determinados usos lícitos en los cuales no se necesita la autorización previa o por escrito del titular del autor, el titular del derecho o del autor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos límites y excepciones establecidos en la norma son de interpretación restrictiva. Y uno de esos límites y excepciones está vinculado al derecho de transformación de la obra, ¿no? Que es la parodia, en la cual no se considera transformación, o sea, que deba de pedirse la autorización previa y por escrita del titular, la parodia de una obra ya divulgada, ya previamente dada a conocer con la autorización del autor, mientras las personas no confundan la obra originaria con la obra parodiada, ¿no? Y ni tampoco se infiere un daño a la obra original o al autor. Entonces esto implica que van a existir determinadas restricciones que podrían ser de carácter lícito. O sea, el autor tiene que tolerar ser parodiado siempre que se cumplan estos requisitos. Pero la parte final del artículo correspondiente a la parodia dice, y sin perjuicio de la remuneración que le corresponda por ese uso. Eso significa que si una persona quiere hacer una parodia, o sea, que califique como obra, o sea, como obra derivada, que contenga elementos de originalidad, que no se puedan confundir con la obra originaria, con la primera creada en el tiempo, va a poder hacer esta obra derivada. Pero la parte final establece sin perjuicio de la remuneración que le corresponda al autor por este uso, ¿no? Porque la transformación es un uso de la obra, es un derecho patrimonial. En tal sentido, una persona podría hacer una obra que califique como parodia, pero la parte final que establece la norma es que finalmente tiene que retribuir al autor o al titular del derecho. Entonces, ¿no? Vemos que diversos personajes, ¿no? Particularmente el Chapulín Colorado, ¿no? Que hemos visto como personaje siempre dentro de la trama que todos conocemos, cita determinadas frases o refranes, ¿no? Pero
lo cita de manera incorrecta o parodiándolo, se confunde entre, no sé, una frase y mezclándola con otra que no tiene sentido, ¿no? Entonces, si asumiéramos o asumamos por un segundo que estos refranes, ¿no? Son protegidos bajo el ámbito del derecho de autor, de repente esta forma de expresión, ¿no? Que hace el personaje mediante las frases alterando estos refranes podrían ser calificados como parodia, ¿no? Sin embargo, un poco lo que me cuente con la originalidad, siempre que no se confundan con la obra originaria, pero lo que indica la norma un poco es, puedo hacer la parodia, puedo hacer esa transformación, pero luego tengo que retribuir al autor de la obra original. Entonces, acá una parte bastante interesante que, bueno, se las comento, ¿no? Como una pequeña reflexión que cómo estos refranes, ¿no? Que decía el Chapulín Colorado, cómo estaría involucrado con la misma parodia dentro del ámbito del derecho de autor. Ahora, dentro de, y hablando de otros temas, ¿no? Vinculados también en cuanto a la transferencia o a la cesión de los derechos que corresponden a una obra, ¿no? La titularidad, tenemos dos partes, ¿no? Una persona que cede sus derechos y otra que los va a recibir, que va a ser cesionario. Y dentro de la titularidad, como se indica en la diapositiva, tenemos la titularidad originaria que se da o que la tiene el autor en cuanto creador y la titularidad derivada que puede darse en diversos ámbitos, ¿no? Una puede ser justamente por la transferencia, o mejor dicho, cesión del derecho. Otra se puede dar por presunciones legales que establece la norma, que también vamos a hablar en la parte final de esta conversación, y también mediante adquisición hereditaria, ¿no? O sea, son las titularidades, llamadas titularidades derivadas. Y tenemos que, en el caso de las cesiones, tenemos algunos tipos. Por ejemplo, una cesión es exclusiva cuando es expresa, cuando se excluye a quien otorga la cesión al cedente y también excluye a terceros. También tenemos una cesión que no es exclusiva, es decir, el titular del derecho puede ceder la obra, pero también a diversas personas, o sea, una cesión no exclusiva pueden concurrir otros cesionarios, ¿no? Otro tipo de cesión es la cesión parcial, que es delimitada la explotación o la autorización para justamente poder usufructar la obra. Y también otro tipo de cesión puede ser una cesión de carácter ilimitado. Son reglas generales que se establecen en cuanto a los tipos de cesiones que puedan existir. Ahora, dentro de la obra audiovisual, ¿no? En el caso del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y otras obras se califican o clasifican como una obra audiovisual. Y en esta obra audiovisual pueden estar involucrados una serie de creadores. Por ejemplo, el director de la obra audiovisual que le va a dar órdenes a los actores, va a establecer cuáles son los planos, una serie de elementos creativos frente a su aporte. Tenemos también el autor del argumento de una obra audiovisual, también el autor de la adaptación de esta obra, o sea, adaptación, por ejemplo, como podría ser una obra derivada, una obra que se base en una obra preexistente. El autor del guión que va a dar las pautas, los diálogos en estas obras audiovisuales. El autor también de la música que puede concurrir en una obra audiovisual, ¿no? Y acá un dato muy importante, muchas de las obras audiovisuales que puedan existir, como por ejemplo las películas, un porcentaje bastante relevante de la duración de la película tiene como trasfondo diversas obras musicales. Yo me atrevería a decir que un mínimo del 50% o más del 50%
sin que necesariamente sea catalogado como una obra musical, como por ejemplo la que hace algunos años ganó diversos premios del Oscar como La La Land, ¿no? O sea, muchas de las, dentro de una trama, de una obra audiovisual, está también compuesta, o mejor dicho, se encuentra involucrada la música, que es bastante importante, ¿no? Y también, por ejemplo, el dibujante, ¿no? En obras animadas, ¿no? También pueden estar los diseñadores de esquemas previos, de diseños, por ejemplo, de los trajes de los personajes, de las ambientaciones, es decir, pueden existir una serie de creadores que concurren en el caso de una obra audiovisual. Y en la obra audiovisual también tenemos una presunción a favor de aquella persona que puede ser natural o puede ser una persona jurídica quien hace más que nada el aporte, ¿no? El aporte económico para que la obra audiovisual pueda llegar finalmente a la pantalla, ¿no? Sea, por ejemplo, una pantalla tradicional, el cine, la televisión o el streaming. Hablamos del productor, ¿no? El productor en el caso de las obras audiovisuales, ¿no? Y en este caso, lo que indica la norma es que el productor tiene una, una presunción, como vimos, de una especie de titularidad derivada, pero admite, ojo, prueba o pacto en contra. Esto es muy importante también resaltar. Se presume que han sido cedidos de manera exclusiva al productor audiovisual los derechos patrimoniales de los creadores. Pero ojo que eso también admite prueba o pacto o presunción en contrario y por toda la duración de los derechos patrimoniales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede haber ocurrido en este caso que nos ha llamado la atención, ¿no? Que si bien no se pueden conocer perfectamente los detalles, porque es una negociación privada que se está dando, es entre el productor audiovisual que vendría a ser Televisa y de otro lado los herederos de Roberto Gómez Molaños, ¿no? Que ellos, de acuerdo a lo que se ha podido un poco recoger mediante noticias, es que los herederos tienen los derechos de los personajes. En cambio, el productor los derechos del audiovisual. Y se había pactado el uso, la autorización o la explotación de los personajes hasta fines de julio de este año, ¿no? Es por tal motivo que las partes no se han puesto de acuerdo, ¿no? Particularmente, supongo, porque es una presunción en cuanto al monto, ¿no? Esta retribución por la explotación, ¿no? Que este programa tiene bastantes años, incluso de haber concluido, de haber sido filmado, grabado el mismo, que se ha venido repitiendo en diversos países. Entonces, la controversia es una especulación, está más que nada a la cuantía económica, ¿no? Porque acá vemos unos derechos que puede tener el productor audiovisual, pero también los herederos tienen los derechos de los personajes, claro, con la excepción del personaje de la Chilindrina, ¿no? Pero este es un poco el debate, o mejor dicho, la controversia bastante interesante que se está dando, ¿no? Y esperemos que llegue a buen puerto porque es una serie que nos ha acompañado a muchos de nosotros, ¿no? Durante varios años, ¿no? Un poco recogiendo lo que señaló Roberto Gómez Bolaños, y esto lo ha hecho en varias entrevistas, ¿no? Pero hay una que he leído recientemente que le hizo Marco Chiarella, ¿no? Y un poco es algo de lo que él también mencionaba, ¿no? Él comenzó actuando, creando estos personajes cuando tenía 40 años, o sea, nunca es tarde, lo primero, y lo segundo, ¿no? Siempre respetar la propiedad intelectual, siempre respetar el esfuerzo creativo de un autor, de un creador, ¿no? Y este respeto, ¿cómo se da?
no solo del aplauso, sino también mediante la retribución correspondiente por el uso de las obras, ¿no? Ahora en esta época o contexto actual es muy importante también apoyar a los autores para que puedan vivir justamente de sus creaciones y con ese, ¿cómo decirlo? Ese fundamento o ese incentivo puedan seguir creando eh, diversas obras y también el derecho de autor lo que hace es incrementar tanto el beneficio personal del autor titular y también un incremento, además un desarrollo social, porque se siguen creando más obras. Esto incluso llega a ser un legado, ¿no? Un legado para todos nosotros. Es un poco el mensaje que les quería transmitir y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué se vuelve a revalorar el derecho de autor, ¿no? ¿Por qué la preocupación de varias personas, ¿no? De que un poco esta controversia, ¿no? Privada entre dos titulares y que llegue a buen puerto para que sigamos disfrutando de sus obras, ¿no? Ok, muchas gracias. A ver, voy a revisar. Sí, los de ellos, ¿tienen algún comentario o cómo pasamos ahora? Bueno, si no hay nada más que agregar, podríamos pasar a responder las preguntas del Zoom Sí, y del chat de Facebook, que en todo caso yo se las ya, dictaría, sí. ya. A ver, acá, por ejemplo, voy a leer algunos comentarios que yo sí puedo visualizar mediante el Zoom, ¿no? Acá, por ejemplo, la primera predicción que sí la llegué a leer mientras comentaba, ¿no? Ese tema de bien interesante de los derechos de los autores, ¿no? Y cómo pueden estar involucrados diversas aristas del derecho de autor en una serie que nos ha gustado a todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que indica Rubén Artecha, a quien conozco, ¿no? Ha sido mi jefe, es un buen referente en el ámbito del derecho de autor a nivel nacional, es que en México el registro de personajes es constitutivo, ¿no? De acuerdo a la legislación en ese país. En su sistema es distinto, no es declarativo. También señalaba que en la Biblioteca Nacional luego pasa a ser o parte de la Biblioteca Nacional pasa a ser la dirección de derecho de autor, en la cual también registraban las obras, ¿no? Y también hace esta precisión, ¿no? Que en el registro de personajes, aunque no estaban en la relación de obras protegidas, también si fueran parte de una obra literaria se registraba, ¿no? Y también comenta, ¿no? El caso de una denuncia entre dos canales de televisión, ¿no? En los cuales Luis Adi Salazar, como parte del staff, seguramente pasa a Canal 4 y hacen el programa Risas en América, ¿no? Y ahí precisar que la titularidad es quién tenía titularidad, quién era el productor, también ver si es que se podían explotar por separado, saber quién es el creador, quién es el titular originario, quién es el titular derivado y quién tiene los derechos, ¿no? De ahí, otra de las consultas o comentarios que hacen, ¿no? Que están bastante interesantes, es si la creación de los personajes del Chavo se hubiera dado por obra por encargo, ¿no? Ah, ya, buena pregunta. Miren, en el caso de obras por encargo está en las primeras partes del 822, ¿no? Ahí hacen, en el caso de las obras por encargo, una excepción que dicen, esta regla no aplica en el caso del audiovisual o del software, pero en las obras por encargo lo que se establece es que en una relación laboral, ¿no? O una relación que sea un servicio, va a depender de lo que se pacte entre las partes. Si es que no hubiera un pacto entre las partes, se da una llamada cesión no exclusiva y en la medida que sirva para la explotación de la obra. O sea, no es exclusiva la cesión. Eso implicaría que a mí me pagan por crear una obra. El que me paga tiene el derecho a explotarla, tiene los derechos, pero tiene los derechos de manera no exclusiva y en la medida necesaria para lo que le llaman la explotación o la actividad habitual, ¿no? O sea, esa es la regla general
y la excepción que lo dice la misma norma autoderiva, ¿no? Esta regla no va a aplicar en el caso de audiovisuales y en el caso de software. Muy bien. Ahora, otro comentario que nos están enviando acá también, este es por el Zoom, ¿no? A ver, un artista coreano falleció y redactó unas frases de reflexión. Y un año después, las fans de, este, de esta persona, de este artista, advirtieron que una novela que era emitida también por Netflix, ¿no? Y canal de señal abierta, o sea, uno de los personajes menciona una frase muy similar, ¿no? Entonces, el titular, buena pregunta. Si partimos del supuesto que esta persona creó estas frases y estas frases son originales, él es el titular del derecho, titular originario. Como él ha fallecido, los herederos podrían ejercer los derechos en defensa de este titular originario que ha fallecido. Entonces, los herederos tienen, por ejemplo, los derechos patrimoniales para autorizar o prohibir un uso no autorizado, ¿no? O sea, partimos que esta persona creó en una carta, en un documento, una frase. Entonces, sus herederos vendrían a ejercer los derechos patrimoniales. Ahora, va a depender, claro, a quién le ha cedido sus derechos, ¿no? Si es que se han cedido los derechos, habría que evaluar cuál es la forma en que se han cedido, exclusiva, no exclusiva, parcial o una cesión ilimitada. Entonces partimos que si es que no hubiera ninguna de estas condiciones, los herederos son los que van a ejercer los derechos y ahí ya nos iríamos bajo el ámbito de la norma de sucesión, ¿no? Si es que esto hubiera ocurrido en el ámbito nacional, ¿no? Ah, ya. Buena pregunta. A ver, la presunción, las presunciones, las cesiones son de manera expresa. O sea, esta presunción se aplica en este caso que mencionaba, el caso de audiovisuales, ¿no? Entonces, en estos casos habría que revisar qué es lo que han pactado las partes, ¿no? A ver, acá hay un comentario adicional, perdón. Ya. Muy bien. Entonces ya he comentado justamente las preguntas, los comentarios en el Zoom. ¿Hay algún comentario, a ver, la gente de Use que, que tengan, ¿no? Para absolver o comentar, ¿no? No siempre se van a contar con las respuestas. Hay algo, Claro, por ejemplo, sí, sí, a ver, para anotarlo. sí. En Facebook, Luisa Rodríguez pregunta si María Antonieta de las Nieves podrá seguir utilizando al personaje de la Chilindrina. Ujú. Ya. Richard Pinedo pregunta, o bueno, hace una acotación más bien que Roberto Gómez Sí. Bolaños es el creador del personaje, Ujú. pero que María Antonieta le aportó tanto al personaje como lo son las expresiones, diálogos, costumbres, etcétera, que consideró que Ajá. el personaje era prácticamente de ella Ujú. y que aprovechó que los personajes no estaban inscritos y por un tema de tiempo le logró ganar el juicio a Roberto. Claro. Ahora, ¿qué pasaría en ese caso? Esas son las dos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, hay unas cuantas preguntas más, un Ah, ya, par. muy bien, vemos esas dos primeras, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si este caso se hubiera dado en el Perú, ¿no? O sea, esta controversia, si es que el Chavo del Ocho, ¿no? Se hubiera producido acá en el Perú, se hubiera creado acá en el Perú, ¿no? Va a depender mucho de cuánta delimitación pudiera haber existido entre el creador, el director, el guionista, en indicar cómo está delimitado el personaje para justamente definir si es que existe un aporte creativo por alguna persona o no. Si te delimitan que este es un personaje que tiene estas características, que viste de esta manera, que estas son sus formas de expresión, que incluso pueden salir en el mismo guión, ¿no? Entonces, estaría ya bien delimitado el personaje y por tanto, quien ha creado el personaje, que puede ser, por ejemplo, no sé, el guionista o el adaptador de la obra, tendría, o sea, sería el creador del personaje. Mucho va a depender en qué tan delimitado se encuentre el personaje. Entonces, eso podrían ser los elementos en un caso concreto
para definir si es que alguien es el creador de un personaje. Muy bien. ¿Qué otras preguntas adicionales hay o comentarios adicionales? Ya. Helen Vidal pregunta si pueden seguir utilizando sus personajes que cada uno tenía. Ya, Y, sí, está bien. y otra pregunta, si alguien quisiera comprar los personajes, ¿se contactaría con Televisa o más bien con la familia de Roberto Gómez Bolaños? Ya, muy bien. Entonces, estas dos personajes las voy a responder en conjunto, ¿no? Ahora, lo que te dice un poco la norma es que cada creador puede explotar su obra por separado, ¿no? Siempre y cuando no afecte la explotación en conjunto. Ahora, al parecer, y un poco viendo más que nada algunas noticias, los personajes, o mejor dicho, o sea, los herederos de Roberto Gómez Bolaños son los titulares de los personajes. Entonces, si es que alguien quisiera hacer, no sé, alguna serie basada en un personaje, tendrían que acudir a ellos, ¿no? Un poco, nuevamente, es lo que he encontrado en algunas noticias en cuanto a esta controversia. Sí, ¿qué otros comentarios hay? Bueno, en Facebook ya no hay más comentarios, Ah, de ya, hecho, sí. bacán. Entonces, nada, hasta aquí quedaría la charla de hoy, entonces. Sí, bueno, Sí, unos agradecimientos finales. Gracias, profesor Moisés Rejanovici, por su tiempo, por su participación, por la excelente ponencia. Muchas gracias a todos también a todos y todas por su participación, por su asistencia, por las buenas preguntas que se han realizado. Y como una última cuestión, que aún estamos aceptando el trámite para brindar los certificados. El costo es de 15 soles, pero incluye también el resumen de la ponencia, la grabación y las diapositivas. En caso de que deseen adquirirlo, podrán hacerlo a través de o realizando los siguientes pasos que se van a mandar en un momento por el chat. ok. Yo también quería agradecer primero a la revista Iuset Veritas, una revista conformada por alumnos que siempre quieren hacer publicaciones, eso también nos beneficia a todos, ¿no? Para debatir diversos temas jurídicos. También quería agradecerles a ustedes, ¿no? Por, siendo un viernes en la noche, haber podido compartir con ustedes algunos temas que son interesantes en el ámbito del derecho de autor. Bueno, sin nada más que agregar, damos por finalizado el webinar de hoy. Nuevamente, muchas gracias, profesor, muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, eso es todo.